Esta tarde tenemos en Coven un invitado que ustedes ya conocen, que es Julián Guarino, periodista económico, amigo de la casa, nuestro compañero de la radio con Anita Cohen. Así que, Juli, gracias por venir a charlar un ratito con nosotros, un poco fuera del ámbito de la radio. Sí. Y ahora esta vez me toca a mí entrevistarte a vos. Un placer. En este momento hay leyes importantes en el Congreso y el Congreso tiene un rol protagónico realmente relevante. Entonces, ¿qué es lo que estás viendo? ¿Cuál es tu análisis? ¿Cuál es tu observación? Yo creo que el primer análisis o la primera lectura que tenemos que hacer es que el gobierno asumió lo que es esta administración con muchísimas ideas, un programa de gobierno importante y una duda fundamental que tenían quienes rodeaban al gobierno, que era, bueno, la condición de gobernabilidad. ¿Va a poder gobernar el presidente Mauricio Macri? ¿Va a tener una oposición muy fuerte? ¿Cuál va a ser el rol que va a ocupar un sector político de tanta contundencia como es y era el kirchnerismo, ¿no? Quienes estaban abandonando el gobierno allá por fines del año pasado? Las respuestas recién las tenemos ahora. ¿Por qué? Bueno, porque ha cambiado mucho el escenario. Yendo a tu pregunta, está claro que los eventos de las últimas semanas han decantado en un reordenamiento del mapa político en la Argentina que tiene un correlato en el Congreso. ¿Y el Congreso por qué importa? Porque el gobierno está empujando una serie de reformas económicas de talla impositiva, de talla fiscal, también lo que tiene que ver con la caja previsional, es decir, el pago a los jubilados, y todo eso necesita primero de la aprobación del Congreso, pero después un grado de legitimidad en términos políticos muy importante. Es decir, que en un mismo Congreso el gobierno tiene interlocutores que van a estar dentro de lo que era el núcleo duro de la oposición kirchnerista, pero al mismo tiempo ya con un diálogo mucho más fluido con sectores del peronismo por un lado y también del Frente Renovador, es decir, del masismo de Sergio Massa. En ese contexto lo que hay es un efecto positivo para el gobierno en tanto y en cuanto la oposición, al estar fragmentada, es mucho más fácil de convencer, de ser permeable y en todo caso de acompañar al gobierno en las reformas económicas que quiere encarar en el Congreso, entre ellas también lo que es el blanqueo, ¿no? La oposición no tiene un líder, acaba de perder a uno de los referentes en ese ámbito, que era y es la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, es decir, la expresidenta hoy para el partido justicialista es una referente más, pero ya claramente no va a ser la candidata para el año próximo en las elecciones. Y en esa búsqueda se alzan dos o tres referentes fundamentales. Uno es Sergio Massa, que empieza a dialogar con el peronismo. El otro es, atención, Florencio Randazzo, el exministro de la expresidenta. Y después sí hay algunos otros referentes, el caso de José Manuel de la Sota, el exgobernador de Córdoba, y también algunos otros sectores que van a tratar de impulsar lo que es su poder en el Congreso. El caso paradigmático son los sindicatos. No me mencionaste a Scioli para nada, ¿no? Que hubiera sido uno de los candidatos que uno hubiera pensado naturalmente, porque se viene postulando y viene tratando de ocupar ese lugar, pero no... Yo soy de los que piensa que la renovación del Partido Justicialista no es una renovación en sí mismo, digamos, son personajes de larga trayectoria en términos políticos, sino más bien es una especie de conducción provisoria hasta tanto se decida quién realmente va a conducir el peronismo, ¿no? El Partido Justicialista, es decir, la oposición política. ¿Y vos ves que hay posibilidad de que se vuelvan a unir? Porque estamos hablando de tres, digamos, líneas de peronismo que me parece que hay muchos ámbitos en donde no tienen tanta coincidencia, ¿no? Sí. O sea, me parece que hay como una especie de quiebre. Pero ¿vos ves que eso puede pasar? Yo creo que en un nivel inicial todos comparten lo que es esta especie de profesión por el diálogo, digamos, por no cortar los puentes, a punto tal de que información de las últimas horas, de los últimos días, habla de que incluso Sergio Massa empieza a tener un contacto mucho más fluido con el Partido Justicialista. Sergio Massa, que es casi, uno podría decir, ya precandidato presidencial para las próximas elecciones. Entonces la expectativa también va a estar puesta ahí. ¿Sí? En un año donde hay estancamiento económico, en un año donde, por ejemplo, en términos de producción industrial todavía se está peleando para no seguir en recesión, una recesión que ya había arrancado el año pasado. Bueno, en ese contexto, con una inflación descendiendo, un consumo muy frío realmente, el gobierno trata de reactivar lo que es la economía con algunas medidas. En todo caso podremos discutir si son medidas aisladas, si forman parte de un panorama un poquito más
abigarrado en términos de iniciativa por parte del gobierno, pero está claro que la gran pregunta ahora ya no es si va a bajar la inflación o no, probablemente tengamos pisos cada vez más bajos de inflación, sino directamente cómo va a ser el gobierno para reactivar la economía en un contexto donde, bueno, has tenido que enfriarla mucho para bajar los precios, para bajar la inflación sobre todo. Totalmente. Muchísimas gracias, Julián, por compartir la charla con nosotros. Y será hasta la próxima. Dale, hasta la próxima.